capítulo 17 en adelante. ¿Está bien? ¿Lo tienen? Hasta el versículo 44 vamos a leer. Dice el texto: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Juan 11, por favor, versículo 17. Otra vez. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús, versículo el más corto de la Biblia, ¿no? Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra, Marta. Quitad la piedra. Marta, entonces la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en el sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Muy bien. Usted ha visto el título ahí en las escrituras. Vamos a usar ese título: Jesús, la resurrección y la vida. Esa comita pues reemplaza un verbo, ¿no? Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Muy bien. Ahora, en la semana pasada nosotros vimos cómo es que Jesús le piden que vaya a ver a este que ahora ha muerto, ahora que vemos que está muerto. Jesús no fue a sanar a Lázaro, y la razón por la cual Jesús no va a sanar a Lázaro, a pesar de que se lo han pedido, él fue informado de la enfermedad de Lázaro, fue informado que estaba muy enfermo, gravemente enfermo, y entonces Jesús, ¿se acuerdan ustedes? La semana antepasada fue, ¿no? Jesús no acudió
a la ayuda de Lázaro. Pero el texto nos deja ver lo que hemos leído la semana antepasada, porque la semana pasada fue Día del Padre y hablamos del hijo pródigo, o el padre que derrocha amor, ¿no? Que derrocha amor, ¿ok? Pero vimos que cuando Jesús se entera que estaba enfermo, Él amaba tanto a estas personas, Él amaba tanto a Lázaro, que dice el texto que Él no fue. Eso es como te rompe la cabeza, ¿no? Como si alguien está en necesidad y te pide que por favor vayas a su ayuda y tienes todo el poder del universo para ir, ni siquiera ir, tan solamente desearlo y listo, Lázaro sería sano. Jesús no va, pues, ¿no? Se queda donde Él estaba y al final deja morir a Lázaro, y el texto nos dice, deja morir a Lázaro porque amaba a Lázaro. ¿Recuerdan ustedes? Volvamos al versículo 5. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Se da cuenta? Lázaro está enfermo y se entera Jesús y se queda 2 días más en el lugar donde está. Usted sabe, cuando alguien está en necesidad, vamos corriendo. ¿Cuántas veces nos han llamado cuando estamos en casa ya? Bien acostaditos, bien acurrucaditos ahí. Y entonces, una llamada y uno tiene que salir. Pues aquí hay alguien que está enfermo, hermanos. Está moribundo. Y se le piden a Jesús que vaya. Y Jesús, porque lo amaba, no va. Y la explicación que dio Jesús en el versículo 4, miren ustedes, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, aunque al final va a morir, si se dan cuenta. Pero el objetivo en realidad no es tanto sanarlo o no sanarlo, no tiene nada que ver con eso. Pero Jesús sigue diciendo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En otras palabras, era mucho más amoroso acerca de que Lázaro pasara por la muerte. Era mucho más amoroso en la sabiduría de Dios dejar que Marta y toda su familia y todos los que amaban a Lázaro sufran la muerte de Lázaro, si se dan cuenta. Era mucho mejor eso. Cristo estaba mostrando su verdadero amor al dejar morir a Lázaro. Y nos preguntamos, ¿pero cómo así? Es que si esa muerte al final les iba a revelar más la gloria de quién es Dios, la gloria de Dios, la gloria de Cristo, entonces ahora tiene sentido. Porque Dios, cuando nos ama mostrándonos su gloria. Eso es. Y Jesús nos ama mostrándonos a sí mismo. ¿Quién es Él? Y es lo que hace en esta historia Él. Ahora, esto es fundamental, hermanos, porque el propósito fundamental del Evangelio y que encontramos regado en todas las partes de las Escrituras, muestra eso. Todo fue hecho para la gloria de Dios. De Él es el imperio, el poder, las potestades. Todo fue hecho por Él, por medio de Él. Él lo sostiene. Todo fue hecho para Él, por Él y de Él. Él es el que se lleva la gloria. Es decir, tú y yo hemos sido creados para glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? ¿O cómo es que Dios se glorifica? Cuando Él se muestra quién es Él. Miren lo que dice Juan, el versículo Juan 1:14. El Verbo, hablando del Hijo eterno de Dios, se hizo carne, es decir, se hizo humano y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego el versículo 16 nos dice, y de su plenitud nosotros todos tomamos gracia sobre gracia. Así que miren ustedes este modelo que estamos encontrando en el Evangelio de Juan. Jesús revela su gloria divina, dice gloria como del unigénito del Padre, y la contemplamos, dice, y de su plenitud entonces ahora recibimos la gracia. Aquí tenemos a Cristo, quien es la revelación de Dios encarnada. La revelación encarnada de la gloria de Dios está en Cristo. Eso es lo que nosotros podemos ver.
Lo vamos a ver en todo su esplendor en la cruz. Cuando Él es crucificado, siendo Dios, muere en una cruz, siendo Dios, siendo verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, inocente, tomando forma de hombre, Él muere en una cruz. Increíble que la deidad sea puesta en el sillón de los acusados, de los culpables, de los malditos, y entonces pague por nuestra culpa. Eso es increíble. Intenta tocar al hijo de Alan. Intenta darle una. Intenta tocar al hijo de David. ¿Ves? Ya nos amenazó, cuidados. Esa risita dice, es cierto. Intenten tocar a sus hijos. ¿Y cómo es que saltamos? Intenten tocar a nuestros hijos. ¿Y cómo es que se te sale el indio? Aquí al Hijo de Dios, el Hijo de Dios fue humillado, maltratado por seres que son simplemente polvo. Eso es lo que vemos. En la cruz nosotros vamos a ver cómo es que la gloria de Dios en todo su esplendor se revela. Y ahí es donde vemos la gloria de nuestro Dios. Y de ahí es que recibimos gracia sobre gracia. Las promesas de la vida eterna las recibimos gracias a que Dios ha mostrado su gloria. ¿Y dónde la mostró? En el rostro de Cristo, en la cruz del Calvario. ¿Se dan cuenta? Así que todo el Evangelio de Juan se basa en las revelaciones de la gloria de Dios en Cristo. En Cristo. Aunque usted no va a encontrar como en Efesios, en Cristo, en Cristo, en Cristo, que usa Pablo. Pero claro, no lo encontramos tal cual. Pero lo encontramos en todo el libro del Evangelio de Juan, que nos muestra que la gloria de Dios se ve manifestada y revelada en Cristo. Y lo que vimos la semana antepasada no es otra cosa más que el énfasis de Dios, el énfasis de Cristo, mostrarnos cómo es que nos ama, cómo es que Cristo te ama. ¿Cómo es que Dios nos ama? Eso es fundamental para entender, hermanos, el Evangelio. Es fundamental para entender el mensaje. ¿Cómo es que Dios te ama? Porque todos sabemos que Dios nos ama. La pregunta que debes hacerte es, ¿cómo es que Dios nos ama? ¿Cómo es que de verdad Dios me ama? Y Dios no te ama principalmente en esta vida, evitándote el sufrimiento y la muerte. Contrario a lo que la cultura popular cree. Dios no te ama evitándote el sufrimiento. No, no es así que Él te ama. Porque en todo caso el apóstol Pablo fue muy odiado por Dios. Persecuciones, angustias, azotes, naufragios, cárcel y por último, Pablo muerto. Si tú ves la vida de Pablo, hermanos, sería increíble. La vida de Pablo constantemente en azotes, en humillaciones, en hambre. A punto de morir en náufrago por predicar el Evangelio, ni siquiera por pecar, por predicar el Evangelio, porque mientras él no predicaba el Evangelio de Cristo, él estaba feliz en su posición de autoridad, incluso matando a aquellos que predicaban el Evangelio. Pero una vez que él comienza a predicar el Evangelio, una vez que el Señor lo llama a su servicio, los sufrimientos de Pablo comienzan. Entonces te das cuenta que Dios no ama principalmente en esta vida evitándonos el sufrimiento. Dios no nos ama principalmente en esta vida evitándonos la muerte. Ten en cuenta eso el día que te enfermes. Porque no se te ocurra pensar que cuando no te sanes, Dios no te ama. Una idea equivocada que hay en el mundo, ¿no? Él me ama y por eso estoy seguro que me va a sanar. No es así. No se te ocurra pensar que es así. Él no nos ama principalmente evitándonos el sufrimiento y la muerte. No, nos ama principalmente mostrándonos y dándonos a sí mismo de su gloria, mostrándonos su gloria. Eso es. Él nos da a sí mismo. Él nos da de sí mismo. Y nos lo da en Cristo.
Es decir, nos ama principalmente dándonos quién es Él. Y todo lo que necesitamos de Dios se encuentra en Cristo. Así que, si de repente aquí Gabo comienza a medir el amor de Dios por la salud que tiene, se va a estrellar bien feo. Si de repente Miguel va a medir el amor de Dios, a ver qué tanto me ama, qué tanto hay en mi billetera, no, te vas a estrellar muy feo. O por la comodidad que puedas tener en la vida. Dios no te manifiesta principalmente su amor a través de eso. Si esa fuera la medida del amor de Dios, entonces volviendo al apóstol Pablo, Dios odiaba, aborrecía entonces al apóstol Pablo, y sabemos que no es así. ¿Cómo entonces debemos medir el amor de Dios para con nosotros? Pues lo debemos medir viendo cuánto Dios de sí mismo te muestra y te revela. ¿Ve? ¿Cuánto de Dios estás conociendo? ¿Cuánto es que estás conociendo de su gloria? ¿Cuánto es que Él se está manifestando a ti? ¿Cuánto es que Él se está revelando a ti de quién es Él? Ahí entonces debes medir el amor de Dios. Y la manifestación final del amor de Dios, mostrándote su amor, es a través de la cruz, enviando a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cuánto de Él mismo es que Él te da para que lo conozcas y lo disfrutes? Esa es la manera en cómo Dios ama. Es decir, cuando Dios nos amó, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Ese debe ser tu estándar. Observa, ¿cuánto de Dios ves tú? ¿Cuánto ves tú que Dios se está entregando por ti? Pero antes de ver esto, veamos por favor otros textos. Miren ustedes. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios entonces es el don de la vida eterna a costa de su Hijo. Claro que sí. Pero entonces, ¿cuál es la esencia de esa vida eterna? Juan 17:3 nos dice: esta es la vida eterna. De esto se trata. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La gloria de Dios se manifiesta al darnos a conocer quién es Él y quién es Jesucristo. ¿Se da cuenta? La vida eterna es el conocimiento de Dios trino. Eso es. Porque de tal manera nos amó Dios, que a costa de la vida de su Hijo nos llevó al conocimiento, a la admiración, al amor y al disfrute de Él mismo en Cristo Jesús. Eso es lo que Él dice. El amor de Dios es entregarse de Él mismo, de quién es Él. Y en la cruz es lo que vemos nosotros en todo su esplendor. Él se entregó en amor por nosotros. ¿Quién? Él mismo, no solamente una acción, sino Él mismo. Y en Juan 14:21 Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Yo quiero que prestes atención a este texto, por favor. Es un previo antes de entrar de lleno al texto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Escuchen, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y, léelo. Vamos, usa tu Biblia, por favor, porque si no, no va a quedar en tu mente. Otra vez, Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos, ¿qué dice? Y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y dice: y yo le amaré. Ajá. ¿Y qué dice? Qué increíble. Es decir, yo te voy a amar. ¿Y cómo lo manifiesto? Manifestándome quién soy a ti. Me manifestaré a ti. Eso es lo que está diciendo.
Así es como yo te voy a amar, manifestándote quién soy. Manifestándome a ti, está diciendo Cristo. El amor de Dios es el don de su glorioso ser, revelando quién es Él. Y Él es el Dios de misericordia, de amor. Y en la cruz es donde tú puedes conocer todo eso. Hermanos, en los días de sufrimiento, de pérdida, de dolor, de oscuridad, cuando todo parecía tal vez que no había salida, debemos recordar que Jesús nos amó. No quitándonos el sufrimiento, en primer lugar, eso será al final de los tiempos. No quitándonos la oscuridad de ese momento, no quitándonos las aflicciones del momento, sino revelándonos quién es Él, el Consolador, por ejemplo, quien consuela nuestros corazones para atravesar las dificultades con Él. En medio de tu pérdida, Él no te ama devolviéndote lo que perdiste. Te ama revelándose quién es Él, y Él es el tesoro más preciado que existe en el universo. Y Él te lo da a conocer. Si tú exiges que Dios te ame como el mundo piensa que debe ser amado, en realidad no experimentarás el verdadero amor de Dios. El amor de Dios es el regalo de Él mismo hacia nosotros. De tal manera que si tienes esposo o esposa, o no lo tienes, o tienes hijos o no tienes hijos, si tienes salud o no tienes salud, si hay dinero o no hay dinero, ya me imagino que quieren escuchar. No que sigues siendo el rey, sino que Él te sigue amando. Si conoces realmente que Él es el mayor tesoro, el tesoro más preciado del universo. Así que no nos ama Dios sanándonos. Esa enfermedad, para muchos, la enfermedad los va a acompañar hasta el final de sus días. Por más que se haga todos los esfuerzos. Si te digo que Dios te ama sanándote, ¿qué pasa si no te sanas? Porque Dios tiene la potestad al final de decidir si te va a sanar o no, no yo. ¿Ven? Entonces, porque Él amaba a Lázaro, porque Él amaba a María, porque Él amaba a Marta, al enterarse que estaba enfermo Lázaro, se queda 2 días más y entonces Jesús los hace caminar por ese valle de sufrimiento, por ese valle de sombra de muerte, y después de varios días va Cristo y les muestra su gloria. ¿Te das cuenta que Él les permitió el sufrimiento, les permitió el llanto? Imagínate perder a tu hermano, si mi hermano Sammy o mi hermana Mayra le sucediera algo. Ustedes han visto la vez que él se accidentó y todo eso, no me importó mucho, yo quise ir a estar con él. Quise estar con él y seguramente sucedería con ustedes igual. Quise estar con él, quise ver que esté bien. Quise estar siquiera para decirle, no por teléfono, sino personalmente, tranquilo, de aquí se sale. Se va a salir de aquí. Con la ayuda del Señor. Y si no sales, pues igual, quiero estar cerca, ¿no? Así que Marta, María y todos los conocidos y toda la familia de Lázaro, no se les fue quitada el sufrimiento, no se les fue quitado el sufrimiento, sino que se les permitió sufrir. Pero días después, Dios o Cristo muestra su gloria. Miren, el versículo 7 Él dice, vamos, ¿no? Y sus discípulos le recuerdan ahí en el versículo 8 que hace apenas unos días la gente de Judea quería matarlo, lo querían matar. Versículos 9 y 10, Él hace una conversación un tanto compleja, ¿no? Pero al final lo que está diciendo es, saben que yo voy a ir a caminar en medio del día, porque yo no ando en tinieblas, en medio del día, y estoy convencido de que no va a ocurrir nada, porque Él sabía muy bien cuándo era el tiempo en el que sería, al final, llegaría su día de morir. No era el tiempo señalado aún, así que Él está caminando en medio de la luz. No es necesario que caminemos en medio de tinieblas o nos desviemos de nuestro camino. Él no va a hacer eso.
Pero luego, a las afueras de Betania, cerca de Jerusalén, es que 3 personas distintas van a confrontar a Jesús, cuestionando su amor por Lázaro. El versículo 6 dice, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Todos sabían que si una persona está grave, cuanto más tiempo demores en llegar en una persona grave, si tú tienes el poder para ayudar en algo, en su sanidad, o si eres un médico, imagínate que el médico se le ocurra demorarse en acudir. Bueno, las personas aquí sabían muy bien esto. Así que comienzan a cuestionar el amor de Cristo. Tienen dudas, sospechan. Miren, pero, ¿cómo es que Marta, versículo 20 y 21, dice el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, ve, mi hermano no había muerto. Pero vemos también ahora cómo es que duda María. María, versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto. Vean ustedes, no hay fe. Y ahora las demás personas, los que están dolidos, ahí versículos 36 y 37, cuando Jesús acababa de llorar, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pero Jesús, hermanos, lo que había hecho es amar a Lázaro, amar a sus hermanas, amar a sus familiares, al no acudir al auxilio prontamente. Y ahora están comenzando a cuestionar, ¿dónde estaba Jesús en vez de venir a verlo? Es lo que muchos cuestionan, ¿no? ¿Dónde estaba Dios en medio de mi sufrimiento? ¿Dónde estaba Él cuando me estaba sucediendo esto? Cuando estaba perdiendo. Si Dios me amaría, no me pasaría nada malo. Si tan solamente Dios me hubiera ayudado, yo no estaría en esta condición sufriendo. ¿Sí o no que nos parecemos bastante a Marta, María y a las personas aquí alrededor? Pero la respuesta de Jesús es maravillosa. Porque Jesús va a responder en primer lugar hablando la verdad profundamente. Miren ustedes. Recuerden que el objetivo es, más tarde, más adelante, el objetivo de Cristo es revelar su gloria. Y mira las respuestas de Cristo. Marta dice en el versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuestiona, ¿se dan cuenta? Pero esta mujer no se da por vencida, versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Miren ustedes, Marta entiende que Cristo todavía puede hacer mucho. Y Jesús responde en el versículo 23, tu hermano resucitará. Y Marta, el versículo 24, le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, ahí en el día final, en el día postrero, sí, vamos a resucitar. Pero Jesús le dice, el versículo 25 y 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y aquí Jesús está revelando su gloria con sus palabras. Está revelando su gloria con la verdad. Les está diciendo, ¿creen que hay un gran y glorioso día de resurrección al final de los tiempos, cuando todos los creyentes resucitarán corporalmente de la tumba? ¿Creen ustedes eso? Que va a llegar un momento en donde todos los hijos de Dios resucitarán y tendrán nuevos cuerpos. ¿Ustedes creen eso? Vamos, ¿lo creen? Y Cristo dice, claro que va a ocurrir así, pero aquí está el misterio. No necesitas la llegada de ese tiempo futuro para la resurrección. No la necesitas. Porque Él dice, yo soy la llegada de ese día. Yo soy la resurrección y la vida. No te dice que todavía espérate resucitar en el futuro.
No, dice, yo soy ahora. Él, quien es la resurrección y quien es la vida, estaba presente a él. Lo que está haciendo Cristo es revelarse. Yo soy la resurrección y la vida. Está revelándose quién es él y eso es amor. Eso es verdadero amor. Te revelo mi poder, te revelo mi gloria porque te amo. Eso es lo que está diciendo. Marta, Martita, Martilis, no sé quiénes le dicen Martilis. Déjame ser más específico. Yo soy justamente lo que Lázaro está necesitando. Pero no solamente Lázaro está ahí. Acaban ustedes de declarar que está muerto, ya hace varios días está muerto ahí, pero yo soy lo que Lázaro necesita. Pero un momentito, no solamente soy lo que Lázaro necesita, no solamente soy lo que los muertos necesitan, los que los muertos en Cristo necesitan, soy lo que los vivos necesitan, no solamente los muertos. Él está muerto. Pero lo que necesita tu hermano y lo que necesitas tú, no importa si estés vivo, no importa si estés muerto, lo que tú necesitas es... Y él se muestra, yo soy lo que necesitas. Así que Martita, escucha, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es para Lázaro. No importa que esté muerto, si él ha creído en mí, tranquila, vivirá. Pero luego el versículo 26, y todo el que vive, y todo el que todavía no ha muerto, y todo el que vive, el que cree y cree en mí, no morirá eternamente. Eso es para ti y para mí ahora, ¿ves? ¿Te das cuenta? Marta, soy lo que tu hermano y tú necesitas, le está diciendo. Se está mostrando de una manera gloriosa. Rescataré a Lázaro en cuerpo y alma de la tumba. Y cuando lo haga, ahí te vas a dar cuenta. Pero no solamente soy lo que Lázaro necesita. Porque si tú vives y estás viva y crees en mí, déjame decirte que tú tampoco morirás eternamente. Nunca, jamás perderás mi comunión salvadora. Eso nos dice para nosotros, hermanos. ¿Qué significa en términos espirituales la muerte? ¿No es acaso separación de Dios? ¿No es acaso el rompimiento de la comunión con Dios? ¿Y a qué dice? El que cree en mí vivirá eternamente. ¿Y qué significa vivir? ¿Acaso no es tener comunión con Dios? Y lo que Cristo está diciendo, lo que el muerto, este muerto y el que vive, lo que necesitan es comunión con Dios. Yo soy la comunión con Dios. Conmigo tienen comunión con Dios. Eso no lo perderás jamás. Eternamente estás en mis manos. Eso es lo que está diciendo. ¿Y sabes, Marta? Todo esto para decirte que te amo. ¿El verdadero amor qué es? Flores, chocolates, librarte del sufrimiento. Por favor, relacionémoslo de manera sencilla, usted lo va a ver, con nuestros hijos. Porque siempre hemos cometido nosotros errores con nuestros hijos. Los padres que pensamos y cometemos el error que amar a nuestros hijos es permitirles todo lo que quieran, evitarles el sufrimiento. Usted sabe, espera nomás que crezcan, se convierten en un buenos para nada, tanto varón como mujer. Les evitamos el sufrimiento y entonces no saben valorar, por ejemplo, el dinero, porque todo lo tienen fácil. No saben generar dinero porque siempre se les ha dado. ¿Y por qué? No, yo soy su padre, yo soy su madre. Mientras yo esté vivo, yo le voy a dar lo que yo nunca tuve. ¿Y qué nunca tuviste? Celular, toma celular. ¿Qué nunca tuviste? Cochecitos, toma cochecitos. Carritos, ¿qué nunca tuviste? Yo no tuve mi pobre cumpleaños, toma tu cumpleaños. Y le queremos dar a nuestros hijos todos y todo y todo y todo. Y eso es lo que hacemos. Y claro, pero a veces somos irresponsables y evitamos que el hijo sufra.
Y cuando el hijo sufra, cuando el hijo no sufra y salga de nuestra protección de casa, se va a estrellar con un mundo que le encanta hacerle sufrir. He conocido personas que saliendo de casa se han convertido en inservibles, porque ya eran inservibles, ya fueron sobreprotegidos, no sabían hacer absolutamente nada. A veces cometemos ese error con nuestros hijos, evitando el sufrimiento de nuestros hijos, dándole, engriéndole, ay, pobrecito, mira, toma todo para ti, todo para ti, todo lo que, y le evitamos el sufrimiento. Pero Jesús dice, no, yo no muestro amor evitándote sufrimiento, yo muestro amor revelándote quién soy yo, mostrándote mi gloria. Increíble, ¿no? Al final del versículo 32, María dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y mientras decía esto, estaba llorando, ¿no? Y quienes estaban acompañando también estaban llorando. Y Jesús entonces ve que están llorando y ve que los judíos también están llorando. Así que ahora esta pregunta, ¿dónde estabas cuando te necesitaban? No es, ¿y dónde estabas cuando te hemos necesitado? No es eso. Vea usted la intensidad, vea usted el llanto que están teniendo y el reclamo que están manifestando. ¿Dónde estabas cuando te necesitábamos? ¿Acaso cuando alguien ha fallecido, un ser querido ha fallecido, tú estás ahí guardando la compostura? No, está desesperado. ¿Dónde estabas? Y la respuesta de Jesús, ahora no son palabras, sino una fuerte emoción, en el versículo 23. Y luego lo llevan al sepulcro, versículo 34 y versículo 35, él llora. Versículo 34 dice, ¿y dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y ahora Jesús llora. Dice el texto que él se conmovió profundamente en su espíritu y se angustió. Jesús mostrando emociones, ¿no? Pero ¿cómo es esto que se conmovió profundamente? ¿Cómo es esto que se angustió? ¿Cómo es esto? Bueno, esta primera palabra, estremeció en espíritu, se usa otra vez en el versículo 38, la misma palabra en el griego, es la misma palabra, y otras 3 veces se usa fuera del evangelio, fuera de los evangelios, o fuera de este evangelio. Y esta la palabrita se estremeció en espíritu, no significa que él se tuvo compasión, sino más bien significa que él tuvo un sentimiento de reproche o de advertencia. La otra palabra que se usa acá, se angustió, significa estar conmocionado o agitado. Y es la misma palabra que se usa para describir la agitación, por ejemplo, de las aguas ahí en el estanque de Betesda. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 5, versículo 7. Y luego es la misma palabra que se usa en Juan 14:1, más adelante, cuando dice, no se turbe vuestro corazón. Es decir, Jesús no tiene una emoción aquí, llamémosle positiva. Jesús está conmocionado, Jesús está enojado, Jesús está molesto, Jesús está perturbado con lo que está ocurriendo. No está, ay, pobrecita, está llorando, yo también lloro. No, él está con otra actitud, porque las palabras no te llevan a pensar eso. Tal vez al traducirlo en el español puedes tener el error de pensar que es así. Pero tiene una fuerte emoción que surge en Jesús. Y en el versículo 37, miren, al verlo llorar, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Sabían muy bien del poder de Jesús, pero él no lo hizo. Así que cuestionan su poder, lo cuestionan, ¿qué es lo que está queriendo hacer? ¿Por qué no lo hizo? Y ahora lo que hace Jesús es actuar. Pero antes de actuar surge de nuevo esta emoción, esta palabra fuerte que acabamos de leer, que significa sentir una reprimenda o advertencia que aparece en el versículo 38. Vea usted, Jesús profundamente conmovido otra vez, ¿se da cuenta? Vino al sepulcro y otra vez, hermanos, lo que está diciendo es que está profundamente perturbado y se fue al sepulcro.
¿Ve? Está incómodo, está molesto por la actitud sospechosa que tienen, por la incredulidad de la multitud. Acaban de cuestionar su amor, acaban de cuestionar su poder, y entonces Juan dice, Jesús está otra vez profundamente perturbado. Y lo que luego él hace es mostrar su gloria. Por lo tanto, el versículo 37, se conmovió profundamente y ahora va al sepulcro. Y miren lo que hace el versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya apesta, hiede ya, porque es de 4 días. Recuerden que no había formol, incluso con formol. Ya 3 días ya está ya terrible, ¿no? Terrible el cuerpo. Hiede ya porque es de 4 días. Y ahora, miren en respuesta, Jesús lo que hace es conectar con lo que dijo en el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces Jesús le dice a Marta, ahora en el versículo 40, ¿no? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es decir, yo soy la resurrección. Eso es parte de mi gloria. Y luego él va a orar en los versículos 41, 42, o va a decir, va a clamar, ¿no? En el versículo 43, perdón, a gran voz, Lázaro, sal fuera, después de orar para que sean uno con el Padre, los discípulos. Y el versículo 44, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Esta es la gloria de Jesús. Jesús resucitó a Lázaro. ¿Por qué? Porque es Jesús quien es la resurrección. Eso es. Él representa la llegada gloriosa de la renovación final que Dios tiene de todas las cosas, incluyendo los cuerpos. La renovación total de los hijos de Dios está en Cristo y Él está en ese momento ahí. Los creyentes vamos a resucitar, muestra las Escrituras. Y no sé si esto es poético, no sé si es literal, pero la Biblia nos muestra que brillaremos como el sol en el reino de Dios. Y Lázaro es un anticipo así pequeño de esa resurrección. Cuando Cristo vuelva con poder, con gloria, y nos muestre, nos siga mostrando su gloria en todo su esplendor. No pienses que Dios nos ama quitándonos el sufrimiento. Dios nos ama mostrándonos quién es Él. Y Él en esta noche te dice, te amo, pero mi amor por ti no te va a librar de la muerte ni del sufrimiento. Pero la manifestación de mi amor verdadero es dándome a ti. ¿Y dónde hizo eso Cristo? Y Él entonces es la resurrección y la vida para todos aquellos que creen. He ahí la gloria de Dios. Me acuerdo que tenía como 5 años. Sí, porque estaba en el jardín. O Pronoí, 4 años creo. Antes había Pronoí, ¿se acuerdan? ¿Fuiste a Pronoí, Priscila? ¿También? Pronoí. La verdad no sé qué es Pronoí, pero antes había Pronoí. El Pronoí, que era antes del colegio o antes del jardín, creo, ¿no? Era el jardín, ¿no? Pronoí se llamaba. Programa Nacional, no sé de qué. Infantil, eso era el Pronoí. Me acuerdo que tengo una foto de esa edad con una banda de que dice Pronoí. Y siempre me hacían bullying con esa foto. Pero recuerdo que
alguien me dio dinero, una propina, en billetes, en intis, siempre recordando mi vejez. Me dieron en intis, ¿ok? Y entonces, no sé, no recuerdo tan bien, pero alguien me lo agarra y me lo cambia. Pero me cambia, creo, por un dinero superior. Claro, porque creo que me querían dar más. Y yo, niñito, me enojo. Y hago mi rabieta. No, yo quiero mi billete, lo que me han dado, yo quiero eso, yo quiero eso. Y lo que me habían dado era superior, era de mayor denominación. ¿Y qué es lo que hice con el dinero de mayor denominación? Les cuento. Lo agarré. Ustedes saben que el papel es así, ¿no? Uno solo. Pero en realidad tú puedes pelarle por el medio y abrirlo así. ¿No? Lo abrí por la mitad del medio, así, ¿eh? No que lo corté en dos, sino en dos, pero las dos caras, le saqué las dos caras y de ahí lo hice picadillo. No quiero, y lo derroché. Cuando ese dinero valía muchísimo más del que me habían dado. Hermanos, así vemos la gloria de Dios, vemos que no vale. Eso es la gloria de Dios, vemos como absurda, barata. Pero esta es la gloria de Dios. Él es la gloria de Dios. Se entregó a ti en la cruz para morir por tu pecado, entregándose completamente por ti, vil pecador, para que jamás mueras eternamente, para que no mueras eternamente. Y si mueres, porque es lo que va a ocurrir, Él promete, yo te voy a resucitar, porque la comunión con Dios no la vas a perder jamás. Soy la resurrección, soy la vida. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quieres vida eterna? Ven a conocerlo. De eso se trata. No te ama Dios librándote de las enfermedades. Te ama Dios mostrándote quién es Cristo. Y Él es la vida que tú necesitas. Ponte de pie. Creer en Él. En creer en Él está la vida. No creas en Él y todavía estás muerto aunque respiras. Tienes nombre de alguien que vive, pero estás muerto. Pero el que cree en Él, aunque muera incluso, vivirá eternamente. Padre Celestial,